Yo voy a hablarles hoy de Bicicultura, una organización ciudadana que ya lleva 5 o 6 años, perdón, desde el 2005, 2006 en adelante, trabajamos, vivimos en comunidad, con o sin financiamiento, trabajamos con el lema Bicicletas para un mundo mejor. Ese lema es el nombre que he querido darle a esta presentación. La energía humana está para nosotros representada en la bicicleta. El poder del ser humano, la capacidad de frenar el calentamiento global, de avanzar hacia la sustentabilidad, de combatir la pobreza y la exclusión, humanizar la vida y democratizar la sociedad. Estos son los problemas más graves que aquejan hoy al ser humano y creemos que en la energía humana, con la energía humana y a través de la energía humana podemos resolverlos. ¿Qué significa bicicultura? Bicicultura es un nuevo término, un término que hemos acuñado a partir de bici, de bicicleta, una abreviación, ¿verdad? Y cultura en el sentido más amplio, en el sentido de civilización. Pero más allá de este nuevo concepto, lo importante es que es un nuevo concepto en desarrollo. Y la invitación hoy aquí es a que la desarrollemos juntos, porque esta es una universidad y aquí se conjugan distintas disciplinas. Y para hacer de esto una teoría del cambio, una teoría de la revolución cultural, necesitamos del apoyo de mucha gente. Porque bueno, hay 1 millón de causas, de buenas causas ciudadanas con las que podemos comprometernos. Pero el drama radica en que para comprometernos con esas causas tenemos ya que tener un cierto compromiso, un cierto nivel de conciencia, conciencia ecológica, conciencia humana, conciencia social. Pero por eso nosotros decimos que no importa por qué razones se llegue a la bicicleta, pueden ser las razones más pedestres. Sin embargo, el que llega a la bicicleta y la usa a diario experimenta una transformación. ¿Qué es la bicicleta para la bicicultura? En ningún caso es un fin, es un instrumento, un medio, un dispositivo de cambio, un dispositivo de movilidad, movilidad física y movilidad social, pero es también un dispositivo de cambio perceptual. Porque cuando uno maneja, conduce una bicicleta, es un ser humano con ruedas que se enfrenta a la vida diaria en cuerpo y en alma, en presencia, en equilibrio, porque si no, fallece. Por lo tanto, es una manera de estar aquí y ahora, de enfrentarse al mundo, de percibir el mundo que no nos da nada. Es una nueva forma de sentir, de percibir y de valorar. La visión en el ciclista, se amplían los límites de la percepción sensorial. Necesitamos medirlo, necesitamos estudios que nos permitan decir en cuánto se amplía el campo visual del ciclista, por ejemplo. Los temas de la percepción del cuerpo, de la propia acepción, de la sensación del espacio, la conquista del espacio. La bicicleta uno no se traslada solamente en bicicleta, no es un tema de transporte, es un tema de viaje. Y uno en el viaje aprende, y uno en el viaje conoce, y uno en el viaje cambia. Tiene una nueva relación, una nueva percepción de los otros y establece nuevas formas de relacionarse. Uno ve a una persona conocida pasar en bicicleta y simplemente la detiene. Es una proximidad distinta la que tenemos entre nosotros, las personas que nos movemos en bicicleta. Y eso nos permite también ir reflexionando y viendo y percibiendo la ciudad de otra manera, porque el trayecto diario, el que nosotros hacemos todos los días, vamos familiarizándonos con él, vamos viendo las mismas personas, vamos acostumbrándonos a ellas, estableciendo una relación. Ya nos importa el espacio que surcamos todos los días, ya nos identificamos con él, hacemos barrio, hacemos ciudadanía, nos transformamos realmente en el ejercicio del pedaleo diario, en ciudadanos de una ciudad y de un espacio.
Y ese espacio lo percibimos desde la bicicleta como un espacio en el que somos discriminados, un espacio injusto que refleja las mismas injusticias que hay en la sociedad, un espacio inexistente para la bicicleta, el único vehículo de cero emisión que no contamina. Y sin embargo, no tenemos espacio. ¿Eso qué significa? Que se desarrolla en uno una percepción crítica de la sociedad en que vive, ganas de cambiar, ganas de organizarse con otros para hacer el cambio. Es un medio generador de conciencia, es un dispositivo de liberación. La bicicleta es un dispositivo de emancipación humana para la bicicultura, teoría en desarrollo. Es una oportunidad para el cambio personal y social. Es una nueva visión del mundo que les invitamos a compartir, que les invitamos a trabajar junto a nosotros, a desarrollar esta nueva cultura, la cultura del respeto al ser humano, la cultura de la no violencia, de la no discriminación, este nuevo paradigma del que también habla el profesor Toro, el nuevo paradigma que va desde la competencia, de la rivalidad, de este enfrentarnos siempre y pelear incluso por el espacio físico de las vías, al paradigma del cuidado de uno mismo, de los otros y naturalmente y obviamente del planeta. El paradigma del consumismo y el despilfarro, ir hacia lo indispensable, lo necesario, reciclar, reutilizar. Este cambio civilizatorio, este cambio mayor que todos queremos, anhelamos y buscamos, esta nueva era, la era de la energía humana, con el ser humano y sus potencialidades al centro. Cuando nosotros decimos energía humana y decimos bicicleta, estamos pensando en todos tipos de vehículo que puede propulsarse a energía humana. Estamos pensando en una alianza entre peatones y ciclistas, en una ciudad hecha para el ser humano, en una ciudad hecha para el encuentro. ¿Cómo aterrizamos esto? Primero, produciendo este cambio perceptual, esta revalorización social de la bicicleta. Hoy, a 10 años de cuando nosotros realmente comenzamos a pensar y vivir todo este tema, nos damos cuenta de que los jóvenes de hoy prácticamente no pueden creer de que hace nada más que 10 años ir en bicicleta era extraordinariamente mal visto. No sé cómo será en Temuco hoy. Sabemos que al menos en Santiago hemos logrado a través de un enorme trabajo ir cambiando la percepción social, la valorización que la gente tenía de la bicicleta. Se consideraba tema de pobres, de gente sin opción, de los parias, esos eran los que llegaban a la bicicleta. Y la bicicleta estaba ligada a nociones de esfuerzo, de trabajo, de transpiración, un tema que es absolutamente tabú entre nosotros. Ahora, ¿cómo vamos avanzando? El primer ciclo de bicicultura entre el 2005 y el 2012, nosotros trabajamos eliminando las barreras culturales. Esa era la esencia. Pasar de la concepción de juguete de niños y transporte de pobres para deportistas, jóvenes locos, rebeldes y raros, ir pasando a una nueva concepción en donde la bicicleta es el medio de transporte inteligente, es la forma que tiene la gente sensata de moverse en ciudades sobrepobladas, contaminadas y congestionadas. La bicicleta es para todos, ricos y pobres, flacos y gordos, para todo el mundo. No importa la edad, siempre es un vehículo posible. Para eso establecimos el Festival de Bicicultura como un dispositivo de transformación cultural, de innovación social en cultura, con eventos de todo tipo para hacer transformar y crear esta imagen positiva de la bici y también del usuario, del ciclista. Sin dinero, sin institución detrás, sin partido político detrás, sin relaciones con los sectores tomadores del poder y sin recursos financieros, ¿cómo lo hacíamos? Trabajamos un ciclo de
convenios y acuerdos en el que en el centro hubo siempre una red ciudadana compuesta por organizaciones pro bicicleta. Y hacíamos, a punta de trueque, de canjes publicitarios, etcétera, una cantidad de actividades pequeñas, selectivas, para públicos específicos, donde traíamos expertos de fuera a dar charlas, o actividades masivas, lúdicas, pensadas siempre no para ciclistas, sino para público general. Y así fuimos trabajando año a año un concepto del ciclista o biciclista, porque no toda la gente se siente cómoda vestida de lycra y sintiéndose ciclista deportista, sino ciudadanos en bicicleta simplemente, y por ahí se acuñó este término de biciclistas, como sujetos de derecho. Pero nosotros trabajábamos, como les digo, no solamente con ciclistas, sino siempre pensando en los partidarios de la bicicleta, en cualquier persona que esté dispuesto a hacer algo por abrirle la puerta, por hacer posible de que la bicicleta sea un medio de transporte cómodo, seguro, rápido, integrado. Los bicicultores para nosotros son sujetos de cambio y la bicicultura un movimiento de cambio personal y social para humanizar las ciudades y democratizar la sociedad. ¿Qué viene ahora? Ya más o menos tenemos encaminado este cambio de percepción. Viene transformar la bicicultura en una política pública, en una política de Estado más allá del gobierno de turno. Una política pública de fomento, primero que nada, a la movilidad de energía humana, es decir, a todo tipo de medio que se mueva energía humana, y el reconocimiento y fomento de la bicicleta como vehículo prioritario de cero emisión, como vehículo de interés público y interés nacional. ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros logramos que esa fuerza energética que todos tenemos, que llevamos en nosotros y que es la más democrática de todas, sea reconocida como una fuente energética estratégica, primero que nada en transporte, pero en general podemos hacer que esta categoría se asimile a las energías renovables no convencionales. Y si estamos en las energías renovables no convencionales, si las conseguimos, tendremos inversión de Estado. Eso es lo que buscamos hoy. Residualmente, la recolección de lo que nos quede de energía, es decir, nosotros pedaleamos, pero al mismo tiempo de movernos se puede acumular la energía sobrante para hacer muchas cosas. En Francia hoy día, por ejemplo, las veredas generan energía para energizar la iluminación de la ciudad. Es decir, el ser humano contiene esa energía capaz de transformar este mundo en un mundo sustentable. Gracias.